Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Saludos mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Soy su hermano Juan Malaquías y esto es Zona Sobrenatural. Gloria al Señor por este maravilloso tiempo que nos concede poder compartir una palabra que va a edificarte, a bendecirte y sobre todo a traer lo que Dios ha diseñado para ti en este tiempo. Está con nosotros un amigo, un pastor al que queremos, admiramos y respetamos. Mi hermano el pastor Pedro Matos. Amén, amén. El gusto es mío. La bendición es mía de estar en este espacio. Zona Sobrenatural, aquí con el ministro Juan Malaquías. Amén, pastor, qué honor tenerle por aquí. Nosotros sabemos de su trayectoria y de lo que Dios ha hecho con su vida y ha venido formando cosas impresionantes en su trayectoria. Queremos compartir con usted lo que Dios ha puesto en su corazón en este tiempo. Amén, 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 amén. Tengo como base bíblica Daniel capítulo 4, versículo 2. Donde dice la palabra que expresa Nabucodonosor: conviene que yo declare los prodigios, señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Gloria al Señor. Entonces, sabe que cuando uno estudia evangelismo dinámico, a uno le enseñan que el evangelio, en la misión del evangelio hay 3 formas de compartir el evangelio, que es por la enseñanza, por la predicación, el anuncio de la palabra y por el testimonio. Gloria a Dios. Entonces, en este caso aquí, Nabucodonosor expresa que convenía declarar lo que el Dios Altísimo había hecho con él. Convenía testificar, porque él lo que estaba diciendo era: me conviene dar el testimonio. Cuando yo de repente me puse a analizar la palabra convenir, me di cuenta que hay un propósito. A veces hay personas que tal vez ponen escalafones en su testimonio y en la capacidad que Dios le ha dado. Uno se cree más alto, ven a otros más bajos. Aquí mismo en las redes sociales, si una persona testifica, predica y no tiene mucho view, como que la persona no le da tanta importancia, igual que al que tiene mucho view. Entonces hay como una acepción de persona. Pero cuando yo vi la palabra conviene declarar y analicé la palabra convenir, en su raíz etimológica está compuesta de 2 palabras, el prefijo con y la palabra, el verbo venir. Entonces quiere decir que es juntarse en un mismo lugar. Gloria a Dios. Entonces la esencia de la predicación de la palabra, la esencia de testificar acerca de Dios, es que todos vamos a llegar a un mismo lugar. Aquí el que tiene la gloria y la excelencia se llama Dios. Amén, amén. Cualquiera que testifique, cualquiera que predique, cualquiera que enseñe. En el contexto convenir, pastor, ¿conviene que yo declare a quién le conviene? ¿Al que declara o a quien recibe? Le conviene a Dios, porque es Dios quien da la orden. Amén. Sabe que al endemoniado de Gadareno le dijo: te seguiré donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo en Marcos capítulo 5, no, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Testifícale. Aleluya. Entonces, Dios, cuando Dios escoge, cuando Dios hace milagros, cuando Dios hace maravilla, tú sabes que en la misión que Dios le ha puesto al hombre, hay una misión centípetra y hay una misión centrífuga. El pueblo de Israel tenía una misión centípetra. La palabra centípetra significa atraer hacia adentro. Cuando Dios hizo milagros, maravilla, cuando los pueblos
Jericó entendió que Israel iba para encima de ellos a vencerlo. Rahab la ramera testifica que esa gente temblaban. Aleluya. Temblaban porque la atención de todo el mundo estaba en el Dios de Israel. Aleluya. Lo que Dios había hecho era para llamar la atención de todo el mundo, para centrarlo en Israel. Cuando Jonás se vio en el mar en aquella tempestad, le dijeron, clama a tu Dios. Entonces la gente tenía el oído, la vista puesta en el Dios del pueblo de Israel. Entonces Dios estaba trayendo hacia adentro, que se enfocaran en Israel, pero era en Dios. No era en Israel en sí, era en Dios. Amén, el objetivo es Dios. El objetivo es Dios. Cuando Entonces, testificamos y cuando todo el es por Él. objetivo es Dios. Aleluya. Entonces la iglesia tiene una misión centrífuga. Y la palabra centrífuga significa sacar hacia afuera. Sí, Señor. Es como si fuera un torbellino. En aquel Aleluya. tiempo atraía hacia adentro, ahora saca hacia afuera. Entonces nosotros llevamos la palabra hacia afuera, pero lo importante es que la palabra se predique, porque la Biblia dice en Marcos capítulo 4 que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró en un terreno una semilla. Y él miraba la semilla de noche y de día, pero él no entendía cómo esa semilla crecía sin nadie cuidarla, porque de sí propio, dice la palabra, llevaba esa raíz esencia. Entonces la palabra tiene una esencia en sí mismo. La palabra esencia es importante, pastor, en eso que usted nos está trayendo. El objetivo, lo que deja, Amén, amén. lo que se queda. Amén. Entonces, la palabra producía ella misma. Aleluya. Cuando el Señor envía en la misión, el que se lleva toda la gloria será el Señor, porque es que la palabra no tornará vacía. Amén. Dice Isaías 55. Entonces Nabucodonosor dijo, conviene que yo declare. Hay personas que ahora hay una guerra de información y desinformación. Esos son altos riesgos, así es. Muchas personas pues enseñan a su manera y a veces dice la Biblia, el proverbista dijo que en la multitud de palabras no faltan los errores, no falta el pecado. Uno para hablar, dice un adagio en Dominicana, que para comer pescado y para hablar mentira hay que tener mucho cuidado. Así es. Entonces, cuando usted habla acerca de Dios, usted tiene que tener cuidado, porque cuando viene a ver, usted está haciéndole una guerra al mismo Dios y usted va a quedar mal. Porque la palabra no es un solo versículo, la palabra no es un solo capítulo, la palabra tiene un principio, tiene un fin y tiene una esencia, un propósito, como usted dijo. Así es. Entonces, conviene que declaremos. Dijo Nabucodonosor, hay una esencia, la esencia Aleluya. es, el propósito es que Dios sea proclamado. En una ocasión, los discípulos le dijeron en el libro de Juan a Jesús, óyeme, hay una gente que están echando fuera demonios en tu nombre, se lo prohibimos. Y Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque el que es a mi favor no es en contra. Eso es importante, pastor, porque hay mucha gente diciendo muchas cosas, pero no estamos llamados a oponernos a que hablen. Como ya usted dice, dejarlo que fluyan, porque Amén. los que no son contra nosotros. Es que Dios ha hecho una unidad, es que hay una unidad. La palabra con significa unir, conviene. Así es. Es que uno se va a juntar en un mismo propósito, en Amén. una misma esencia. Hay gente que no ha entendido eso y eso es importante, pastor. A veces estamos divididos por denominaciones, por grupos, por nombres, pero no hemos entendido eso que usted está diciendo, que es revelado, importante. Es una sola esencia, un solo propósito, un solo fin. Amén. Le dijo Jesús a los fariseos, ustedes se oponen a los propósitos de Dios, a los designios de Dios. En Dios hay un plan. Amén. Y es que la palabra de Dios sea proclamada. Aleluya. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 25, Jesús habló de que Él declararía. Santo Mateo Señor. capítulo 13, 35. Él declararía por parábola los misterios ocultos, las cosas que la gente no sabía. Entonces el propósito es aclarar. Entonces lo que quiero decir, que cuando Nabucodonosor dice conviene que yo declare, la palabra declarar como sinónimo tiene hablar. Así es. Tiene anunciar. Sí. Tiene explicar. Entonces ese es el propósito, hablar, explicar. Entonces hay gente que dice, no, que muchos eruditos, muchos maestros, debemos Exegetas, formadores. exégetas, sí, dice que no se puede declarar. Pero la palabra, si usted busca la esencia de la palabra y usted ve que en su sinónimo
tiene un conjunto de palabras que tienen el mismo significado. Sí. Entonces, ¿qué de malo tiene declarar? Bueno, yo pienso que hay un contexto. Porque cuando usted dice yo declaro, no es el hombre Pedro Mato que está declarando. Es que hay un Entonces, contexto, pastor, que tiene que ver con tomarse atribuciones. Algunos exegetas se oponen a eso. Por ejemplo, que yo me tome atribución de declarar cosas a título personal que son exclusivas de Dios. sí. Ese es el contexto que le dan algunos teólogos. Este es el otro contexto de hablar, que es el que usted señala, hablar, testificar, decir, que sí tiene que ver con el contexto establecido en las Escrituras. Sino porque es que las personas a veces hierran, las personas a veces se desvían. Porque todo lo que nosotros hacemos, aunque Santiago dice que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Dios. Amén. Todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Dios, porque ¿dónde estamos? Pablo dijo, en Él nos movemos, en Él estamos, en Él existimos, en Él caminamos. Amén. Porque todo lo que hacemos ya el cristiano es porque es en Él, es con la fuerza de Él, es porque estamos en Él. Aunque no mencionemos, nosotros nos debemos a Dios. Entonces, vuelvo y reitero, Nabucodonosor dice, conviene que yo declare. Amén. Entonces es la esencia que nosotros declaremos. Hay un solo propósito, poner en alto el nombre del sublime, del que todo lo Amén. puede. Aleluya. Amén. Sí, mi testimonio, aunque no sea un testimonio grande, pero tengo una experiencia en Dios. Aleluya. He vivido una experiencia sobrenatural. Gloria Me ha al formado Señor. Dios, me ha salvado Dios, me ha rescatado Dios, me ha limpiado Dios, me ha perdonado Dios. Ha hecho Dios conmigo lo que nadie pudo hacer. Pastor, hablando de declarar y que conviene que declaremos lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿cómo llega el hermano Pedro, el pastor Pedro, a la relación con el Señor? ¿Cómo llega a Jesucristo? Amén. La vida mía entera es un testimonio, porque yo empecé leyendo la palabra y sin ser cristiano leí la Biblia entera. Gloria a Dios. Leí la Biblia entera. Yo a veces, mi entretenimiento era leer la palabra. Alguna persona, tal vez, yo me hice bachiller a los 18 años, no tuve la oportunidad de ir a una universidad, paralicé los estudios por trabajar, los vicios, la corrupción, la fuerza de la juventud. Entonces yo me aferré a la Biblia. El que me veía leyendo la Biblia, yo usaba la Biblia hasta para enamorar a la muchacha. Wow. Profundamente, ¿me entiendes? Y la esencia de la palabra llegó a mí. El poder de la palabra llegó a mí. Esa palabra no tornó vacía. Gloria a Dios. No tornó vacía. Dios me fue llamando, me fue alando. Sus cuerdas me enredaron. La Biblia dice en el libro de Isaías, Isaías 28, me parece que la palabra se lee renglón tras renglón, línea sobre línea, mandato sobre mandato, un poquito aquí, un poquito allá, y la palabra enlazará al hombre y lo tirará de espalda a Dios. Entonces Aleluya. la palabra me enlazó. Gloria a Dios. A ver si yo logro invanar esta experiencia suya con las Escrituras. Lo que pasó con usted es que siendo inconverso, no creyente, no evangélico, usted comienza a leer la Biblia completa y la palabra de Dios en esencia, en sí sola, Amén. hace el trabajo en su La corazón. palabra hizo un trabajo en mi vida. Gloria a Dios. Yo empecé a querer vivir la palabra. Fue algo un poco complicado, porque cuando usted quiere vivir la palabra y quiere poner en práctica la palabra y quiere conocer a Dios sin tener un encuentro con Jesús, oye, conocer a Dios sin tener un encuentro con Jesús es difícil. Wow. A veces tú empiezas a guiarte por el amor, da todo lo que tiene, comparte, eres amoroso, pero lo estás haciendo en una antigua vida. Y en una antigua vida Jesús reiteró que el vino nuevo se echaba en odres nuevos. Así es. Porque en odres viejos no se podía echar el vino nuevo, porque el vino nuevo tenía un poder y reventaba aquellos odres viejos que ya no tenían la misma fuerza que los nuevos. Entonces lo nuevo hay que echarle en lo nuevo. Y yo, estando en una antigua vida, quise poner en práctica la palabra, lo nuevo. En otras palabras, pastor, el hombre tiene que ser transformado por el Evangelio de Jesucristo antes de asimilar y catar y ser transformado por la palabra de Dios. Obligatoriamente, porque Jesucristo dijo que nadie llega al Padre, Sí, no. porque la esencia es conocer al Padre. Amén. La esencia es llegar al Padre, porque el Padre fue quien hizo el plan. El Padre envió a Jesucristo. Jesucristo es el puente para llevarte hacia Dios, pero el objetivo es llegar hacia ¿dónde? Hacia el Padre.
Amén. hacia el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la palabra, yo fui leyendo la palabra y aunque estaba en vicio, en corrupciones, la palabra hizo su efecto. Aleluya. No tornó vacía, de tal forma que hay muchas personas que dicen que Dios no oye al pecador. Pero hay que entender, Dios no oye al pecador si éste no se humilla. Sí, señor. Si el pecador se humilla, Dios lo oye. Así es. Y yo estando en mi condición de un joven delincuente, salido a temprana edad de los brazos de mi padre, probé vicios, corrupciones, y Dios, al yo leer su palabra, querer vivir su palabra, tuvo misericordia de mí. Tuvo misericordia de mí. Qué bueno es el Señor. Amén. Pastor, entonces usted llega a una relación personal con Jesucristo sin un predicador. ¿Cómo se da el encuentro? predicador mío era la palabra. Eso es impactante. Sí, yo recortaba en la cárcel de Najayo, estuve preso en Najayo en 1992, 1995. Y en esa cárcel yo estaba, duré un año en esos 3 años, duré un año en la fe. La fe la reconstruyeron, la desbarataron y nos fuimos hacia Najayo. Allá en Najayo yo era peluquero y tenía mi peluquería al lado de una iglesia cristiana. Gloria a Dios. Y la iglesia cristiana yo oía la palabra, veía cómo los cristianos se comportaban. A veces ya uno con un poco de autoridad dentro de los presos, los pastores. Pedro Cáceres en ese tiempo era pastor. No sé, nunca he oído a Pedro Cáceres testificar acerca de su testimonio como fue pastor en la cárcel. No sé por qué. Que me excuse Pedro si me escucha, si estoy poniendo esto a la luz y él nunca ha querido que esto salga a la luz. Pero la esencia del mensaje es que uno publique lo que Dios hizo en uno. Aleluya. Entonces, hablo de él porque en ese tiempo él era el pastor y yo discutía con el pastor Pedro, que pastoreaba al lado de la peluquería ahí en esa iglesia donde yo trabajaba peluquería, pero esas palabras no tornaban vacías. Aleluya. A veces me usaba, yo iba, llamaba la atención de los presos, mandaba al silencio y él podía expresarse, comunicar cualquier anuncio que quería darle a los presos. Gloria al Señor. Entonces esa palabra, hermano, Dios me hablaba en sueños, en revelaciones. Me acuerdo yo que una vez yo estando medio enfermoso, me faltaba ropa, me faltaba alimento. Tuve una visión donde una tía mía que estaba en Estados Unidos venía por un río caminando y me traía una funda. Aleluya. Tuve una revelación en la noche y al otro día se apareció la tía mía Santo. buscando Pedro Almengol Mato. Y cuando la tía mía dijo, wow, entonces Dios estaba en el asunto, en este proceso cambiante. Al leer la palabra, Dios me mostraba, muchas veces me mostraba un río de agua sucia, un río de agua limpia, de tal forma que yo leyendo la palabra, en una ocasión Dios me mostró que yo estaba en un árbol gigante. Aleluya. Y cuando yo estaba en ese árbol gigante, yo repartía panes a las personas. Gloria a Dios. Y yo dije, en mis pensamientos, como yo no era cristiano, dije, bueno, yo voy a ser rico, porque al único que yo he visto que se le ha dado una revelación de un árbol se fue a un rey. Aleluya. Poderoso llamado Nabucodonosor. Sí, Señor. Yo dije, lo grande viene sobre mí, pero yo creía que lo grande era el dinero. Yo creía que lo grande era la fama. Después que me convertí, me di cuenta que no era dinero, que el pan era la palabra y que el árbol era Jesús. Aleluya. Aleluya. Entonces, esa conversión suya se da inicialmente por la lectura particular, personal de las Escrituras. Sí. Pero ¿cómo llega esa Biblia a sus manos? ¿Qué pasó ahí? Yo en la cárcel de Najayo, estando preso, un señor cristiano llamado Churchill me regaló una Biblia. Me regaló una Biblia. Yo había tenido malas experiencias con amigos, con mujeres, los vicios, sabe que hay mucha traición, abandono, traiciones. Y yo llegué a un tiempo que yo como que me aislé. Una persona que me vio, un metafísico, me regaló un libro que hablaba de metafísica, pero en ese libro de metafísica, sabe que la metafísica liga a Dios con la falsa creencia. El metafísico te atrae con una verdad para llevarte a una mentira. Dicen los metafísicos
el muchacho me prestó algunos libros de Connie Méndez, pero entre esos libros habían libros que hablaban de la fe. Entonces decían que entre los maestros ancestrales, Buda, Mahatma Gandhi, mm, Mao Zedong, que el maestro de los maestros era Jesucristo. ¿Sabes? Aleluya. Entraban con una verdad, maestro de maestro, pero te llevaban hacia una mentira. Esa es una media verdad y eso es delicado, pastor. Y eso se ha Entonces, filtrado en las La iglesias. palabra metafísica es más allá de lo físico. Sí. Y uno queriendo conocer. Queriendo conocer lo sobrenatural. Pero cuando empecé a leer la Biblia, aunque él lo hizo tal vez con una intención para llevarme a su terreno, cuando yo toqué la palabra, al ver su comportamiento y al ver lo que decía la Biblia, yo le decía a él, verdaderamente tú no eres cristiano, tú necesitas a Dios. Aleluya. Porque es que un cristiano y una persona que tenga a Dios no puede hacer lo que tú haces. Tú meditas ahí 4 o 5 días, pero tú tienes una losa con gusano. Tú no tienes higiene. Tú como que no tienes amor a tu prójimo, porque aquí habemos 9 personas compartiendo una celda. Entonces yo estaba viendo que que era en la práctica de la palabra estaba muy lejos. Un día yo le dije a él, tú tienes que conocer la verdad. Y él me confrontó, el metafísico, y me dijo, ¿qué es la verdad? Entonces ahí empezó mi búsqueda en la palabra de Dios para conocer la verdad. Y Gloria yo a comía Dios. Biblia, lee, porque estoy buscando la esencia de lo que era la verdad. Esa verdad, esa pregunta te chocó. ¿Qué es la verdad? Claro, yo empecé a leer esa Biblia, y el mismo Espíritu me guiaba por Aleluya. la palabra. Me acuerdo yo que tenía una Biblia católica en la mano en ese tiempo y leyendo la palabra me encontré que en el libro de Eclesiástico, un libro apócrifo, dice que de 1000 amigos hay uno bueno. Wow. Y yo sin tener una concordancia, cuando llegué al libro de los Hechos, que leí que no hay ni siquiera uno bueno, eso me chocó. Digo, pero ven acá, yo leí que había de 1001 y aquí leo que no hay ninguno. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí me di cuenta que los libros apócrifos eran libros no revelados, que no tenían la esencia, que en ellos había contradicción, que eran historias, no eran inspiración divina. Entonces la misma palabra, hermano, mire, es un compromiso redarguyendo, bueno. Jesús no se equivocó cuando dijo, vayan y prediquen la palabra, porque es que Dios tiene todo el poder. Aleluya. Dios tiene todo el poder. Dios le dio aliento al hombre. Si Dios quiere, obliga al hombre a servirle. Pero le dio una libertad para que el hombre escoja. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree. Le dio la libertad para que el hombre crea, para que el hombre escoja. El que no ha creído ya ha sido condenado. Ahora el que cree Amén. es salvo, tendrá vida eterna. Entonces estas palabras son poderosas, no tienen vuelta atrás en el propósito con el cual Dios la ha enviado. Aleluya. Jesús dijo, vayan y prediquen la palabra a toda criatura. Entonces la Biblia dice que en el libro de Romanos dice que cómo oirán si no hay quien le predique, que cómo oirán si no fueren enviados. Entonces cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, hay que analizar eso. Sí, Oye, sí. como dice la palabra, muchas personas confunden La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Quiere decir que la palabra produce ¿qué? En el hombre oír. El oído del hombre está cerrado. Y Jesús no se equivocó porque él dijo, vayan y prediquen. Pastor, esa palabra es tan poderosa que lo que Dios hizo originalmente no tenía vida. Y al escuchar su voz, poderoso, fue un barro al que él le habló. El hombre, Aleluya. la palabra. Y Dios le habló a lo que no existía y comenzó a hacer. Él llama a las cosas que no son. El aliento le dio vida. Aleluya. Y empezó a guiar. Y todas las cosas que tienen vida fueron hechas por una palabra. Aquella, la palabra, dice la palabra que todo lo que fue hecho, por él fue hecho. Amén. Dice, por la palabra fue hecho, por el agua fue hecho. Aleluya. Entonces hay una similitud, hay una igualdad en la palabra, porque la palabra es la vida. En Jesús, porque es la esencia Y Él es la palabra. del sí que ha es. creado todas las cosas. Él es la palabra. Amén. En el principio Dios lo usó a él. Aleluya. Por eso él dijo en Juan capítulo 6, la palabra es la que tiene vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo le he hablado son espíritu Y son vida. y son vida. Esta palabra me trastornó. Aleluya. Me trastornaron esta palabra, hermano. Y mientras más yo comía palabra y mientras más me guiaba por la palabra, por el amor, la palabra más se metía en mi corazón. Dios me seguía revelando Aleluya. sueños, revelaciones, hasta que un día Dios se me apareció. Wow. Se me apareció Dios. Gloria al Aleluya. Señor. Santo es el Señor.
Había un amigo mío que tenía tuvo un pleito en la cárcel de La Victoria. Yo salí de Najayo 3 años después de tomar una cárcel, salgo y al mes y medio caí preso. Cuando caí preso al mes y medio por droga, nuevamente fui no a Najayo, sino a la cárcel de La Victoria. En la cárcel de La Victoria tenía un grupo de amigos de Villa Duarte, de otros sitios, y uno de esos amigos se metió en un pleito. Aunque yo estaba leyendo la palabra. Pero no había, no había transformación No, como usted dijo al principio. amén, no había, estaba agarrando la palabra por el filo. La palabra es como una espada y yo me estaba cortando con ella. Wow. Entonces ese amigo mío en una ocasión llamado Araújo el Maco, le decían, el apodo era el Maco. Entonces Araújo tuvo un pleito con la persona que habían matado a Dani 45. Wow. Muchos de ellos. Y cuando tuvo ese pleito, yo estaba en ese día estaba yo visitando la cárcel de Alaska, y cuando venía, el sitio de Alaska, cuando venía de Alaska, hallé en Vietnam, en el patio, ese silencio. Y en ese silencio sepulcral, yo dije, ¿y dónde están metidos toda la gente del penal? ¿Y qué es lo que está pasando? Me llamó la atención, y cuando entré a la celda 4 de Vietnam, me encontré con un pleito allá adentro. Allá Wow. tenían al amigo mío acorralado así, a un lado, y al amigo mío lo corrían los sudores, como cuando Jesús estaba en Getsemaní. Wow. Dice que cuando Jesús estaba en Getsemaní, el sudor de Jesús era como gotas de sangre. Así estaba el amigo mío, con el sudor de la muerte encima. Y yo cuando vi al amigo mío, una persona poca traicionera, hermano, nunca traicioné a pocos amigos, a poca persona. Entonces, porque yo me formé en un hogar de gente humilde y de gente responsable, aunque tomé la delincuencia. No, y que practicaban la lealtad y usted lo vio como modelo. Amén, sí. Mi madre practicaba mucho el amor. Mi padre es un hombre trabajador. Entonces yo venía con educación, aunque me introduje en la delincuencia, pero tenía un poco de educación, de tal forma que yo estando en la cárcel, yo miraba alrededor mío y yo decía, ven acá, pero yo no soy igual que esta persona. En mí hay algo diferente. Gloria Yo a no Dios. soy. La misma educación hacía que yo rechazara muchas ignorancias de esos presos que estaban ahí. A veces personas sin familia, sin padre, sin madre, durmiendo en la calle. No es lo mismo que tú ser formado en un hogar familiar, en un hogar nuclear, en una familia nuclear, padre, madre y hermanos. La educación que me habían dado mis padres se subía por encima de la ignorancia que había dentro de la cárcel. Entonces, cuando yo vi al amigo mío con esos sudores, yo me acerqué y le dije, mi hermano, ¿qué pasó? No, tuve un problema con la gente, con los mercaderos, y ya, vamos a resolver este problema. Y tenían, hermano, a los mercaderos en la celda número 5 trancados. Me acuerdo yo, Wow. el difunto Elías Fuga, un preso que le llamaban Elías Fuga, estaba 45 años. Estaba sentenciado a 25 y tenía un expediente de 15, me parece. Estaba sentenciado a 30 y tenía un expediente de 45. Le llamaban Elías Fuga porque se había fugado varias veces. Y aquel hombre sarcásticamente, hermano, atendiendo a esa gente que estaban en la celda 5 trancado allá. Estamos hablando de criminales. Se supone que a este muchacho Dani 45 le dieron 100 y pico de puñalada. Wow. A veces vi la película recientemente de Dani 45, alguien me invitó, la vi, pero yo entiendo que estas personas que hacen cine deberían de buscar más profundidad en lo que ellos hacen. Investigar más a fondo. Investigar más a fondo, porque es que hay personas de esas que están vivos. Hay personas de esos que están vivos y el mejor ejemplo, el mejor conductor es tú tener ahí, si no, eso no fue así, no, eso es así, no es para que vaya dirigiendo, no usted con su imaginación. Porque cuando usted hace una cosa por su imaginación y pierde la esencia de cómo aconteció ya, usted está mal. Porque el que estaba ahí sabe que no fue así. Hay detalles que se Sabe escapan. que no fue Sí. así. Entonces ahí, hermano, en ese grupo estaban la gente que habían peleado con Dani 45, muchos de ellos. Wow. Lo tenían acorralado y dice Elías Fuga, lo suelto, le dijo a mi hermano el mago. Él le dijo, suéltalo, que le abra la puerta para pelear con él solo. Era un abuso porque eran como 60 hombres.
Más o menos. Uno dice una cifra, pero más o menos una multitud, hermano. Una multitud. Se llenó la celda. En una celda habían a veces 40 presos, en una celda habían a veces 50 presos. Y esa celda se llenó de todo lo contrario. Cuando yo vi que él iba a abrir la puerta, le dije al amigo mío, préstame un cuchillo. Pero te digo por qué yo le dije, préstame un cuchillo. Porque la palabra había penetrado en mí. La Biblia dice, en Juan capítulo 14, Aleluya. versículo 15, que no hay mayor amor que este, Santo. que uno ponga su vida por los amigos. Juan 15, 14. Wow, sí. No hay mayor amor. Y esa palabra me trastornó. Como yo estaba leyendo la Biblia, me trastornó esa palabra. Y yo dije, wow, yo no puedo abandonar a mi amigo, porque la Biblia dice que no hay mayor amor que este. Pero yo no entendía. No tenía la No, iluminación. no tenía la revelación de la palabra. Que tú Aleluya. dieras la vida, no es que tú pelearas con cuchillo con nadie, ¿me está entendiendo? Aleluya. No es que tú pelearas humanamente, porque este pleito no es un pleito No es humano, físico, no es carnal, exacto. sino un pleito espiritual. Después yo entendí eso, pero Dios permitió eso para enseñarme. Aleluya. Hermano, el amigo mío no quería darme una de sus armas, tenía 2 armas, 2 cuchillos en la mano, y yo lo forcé. Yo andaba con la Biblia, solté la Biblia que tenía debajo de mis axilas. Wow. Solté la Biblia, la puse en un sitio y agarré el cuchillo para pelear, ya tú sabes. Hay un mensaje ahí, pastor, en Solté el la cambio, verdad para sí. meterme en la mentira. Wow. Es terrible. La Biblia dice que había un muchacho que se encontraba en Jerusalén y salió de Jerusalén hacia Jericó. Salió de tierra de perfección, de tierra de Dios, hacia tierra de maldición, que era Jericó. En el camino lo que halló fue golpes, heridas, lo que halló fue tinieblas, halló la ignorancia, y la ignorancia lo abrazó. Así Aleluya, así mismo me Santo pasó. el Yo Señor. solté la verdad, la cual me estaba dirigiendo. La gente creía que yo era cristiano, yo era casi cristiano, pero todavía no había tenido un encuentro con Dios. Conocía las escrituras. Casi cristiano. Ahí hay muchas personas que son casi cristianos. Bueno, le pasó a Saulo de Tarso. Saulo Sí. de Tarso era un perseguidor y conocedor. Era de un las escrituras. creyente, un creyente. Conocedor, sí. Creyente. De la ley. Él era Y casi- pensando que estaba haciendo lo bueno. Así me pasó a mí. Así hay mucha gente que están ahí mirando este canal en esta hora. Este Aleluya. programa Aquí en Zona Sobrenatural. Y muchas personas están cerca de Dios, casi cerca de Dios. Pero no basta estar casi cerca. Tiene que tener un encuentro con Dios. Aleluya. Yo estando casi cerca y no entendiendo a plenitud la palabra del Señor, solté lo que me estaba guiando, la Biblia, esas revelaciones, ese amor, hermano. Yo era un hombre Santo. amoroso. Esa palabra me había vuelto un hombre amoroso. Gloria a Dios. Yo leía muchos libros, leía muchos paquitos, y yo cuando leí la Biblia, hermano, solté novelas de vaqueros, Wow. solté paquitos, porque en esta Biblia yo lloraba, yo miraba la esencia de esos mensajes, de esa Aleluya. historia, hermano. En Najayo, me acuerdo yo que a veces habían personas que cuando les llegaba los estupefacientes, a veces le daban aquellos tiguerones para que lo puedan defender también en cualquier pleito. Le llevaban su porción, era como para estar frío. Y en una ocasión me mandó a buscar un amigo mío, fulano, aquí está lo tuyo. Yo le dije, no, dile que yo estoy ahora para Jerusalén, dile que estoy para Aleluya. Roma. Yo leyendo esa palabra iba penetrando, pero iba rompiendo esa palabra. Aleluya. Aleluya. Esa palabra me iba abriendo el oído. Mi oído se destapó Santo a la voz de Dios. Aleluya. Ya. Hermano, y cuando yo tomé ese cuchillo de mi hermano, soltaron esa gente. Cuando soltaron esa gente, hermano, esa gente rompieron con esos machetes, con esos cuchillos, todas las goletas y nos metieron a nosotros al fondo de la celda 6. Wow. Al fondo de la celda 6. En Najayo estaban en la celda 5. Y allá empezó el pleito, hermano. Y cuando empezó el pleito, hermano, esa gente se turneaban, venían 3, se paraban 3, 1, 2 y 3, con machete, con cuchillo, y el amigo mío de un lado y yo de otro lado en el fondo de la celda. Y nosotros para adelante éramos 2 gente sin nombre, 2 gente que nadie conocía, pero éramos tigres de la calle. Entonces, estábamos en el pleito. En el pleito de repente, ¿sabe lo que pasó? Había chiquitico, un primo mío de Villaduarte, Félix Pérez. Él sabe contar la historia porque él decía, le tiraron palo,
le querían prender fuego, le tiraron piedra, era una multitud y esa gente para adelante, para adelante, para adelante. Porque Dios estaba conmigo en esa ocasión. Dios tenía un propósito. Gloria a Dios. Fue tan grande el propósito que Dios tenía que Dios dijo, este hombre me va a servir como un canal de bendición. La muerte me selló ese día. Gloria. El enemigo me puso fecha. Me dijo, hoy muere. Aleluya. Aleluya. Y cuando, hermano, de repente se paró el pleito. Óyeme, por eso nada más se ve el muñequito. Es que Dios, como que se paralizó la escena. Dios es un Dios sobrenatural. Aleluya. Pero es el mismo ayer, hoy, por siempre. Pastor, pero ¿Vale? ¿cómo que se paró el pleito? Paralizó el pleito, mi hermano. Dios, dejaron de pelear de repente. Para mí se paralizó el pleito. Tú sabes que hay cosas sobrenaturales que se creen solamente por fe. La Biblia dice que cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, dice que los ángeles alargaron desde la casa de Lot la mano. Dice, y alargaron la mano y entraron a Lot. Si alargaron la mano, fue que se volvieron elásticos. Entonces, para un ángel no hay tiempo ni hay distancia. Un ángel tiene un cuerpo glorificado. Aleluya. Porque nosotros, cuando seamos transformados, cuando Dios nos levante de este mundo para llevarnos a su presencia, tendremos un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado no tiene tiempo ni distancia. Wow. Dice que cuando Jacob vio aquella visión, ángeles subían y ángeles bajaban. A esa distancia del cielo a la tierra, ángeles bajaban y ángeles subían. Entonces quiere decir que los ángeles alargaron la mano. La palabra dice que cuando el padre de Sansón ofreció sacrificio, por la llama de fuego subió el ángel que hablaba con él. Aleluya. Son cosas sobre. Dice, por la llama de fuego, el ángel que hablaba con él se fue. Santo. Subió por la llama. Entonces son cosas sobrenaturales. Gloria a Dios. Eso pasó, hermano. Dios paralizó el pleito. Y cuando Dios paralizó el pleito, Dios me dijo, te voy a enseñar que no hay amigo. Wow. Gloria. Te voy a enseñar que yo soy tu amigo, tu Santo. verdadero amigo. Aleluya. Y Gloria yo me al quedé Señor. mirando y Dios me dijo, mira. Y me dijo, ¿de quién es ese machete? Y cuando yo bloqueé un machete así, yo dije, oh, pero ese es el machete de fulano. Un machete de un amigo de nosotros que esa noche estaba hablando con nosotros. El amigo de nosotros había armado a lo contrario para que nos Estaba del mataran, otro bando. para que nos mataran a nosotros. Dios del cielo. Y cuando viré otra vez, que me fui para el otro lado, me dijo, ese es el cuchillo de fulano. Y yo dije, oh. Me dijo, me enseñó la traición. Me dijo, yo soy tu Mientras amigo. usted practicaba la lealtad, había traición. Me dijo, yo soy tu amigo. Mira lo que es la traición Aleluya. de los hombres. Paralizó un pleito donde había sangre, hermano, había sudor, había... Era algo terrible, era la muerte que estaba en medio de ese pleito, mi hermano. Y ahí yo entendí que de repente, ¡pra!, volvió el pleito en sí y yo volví en sí. Seguimos peleando, de repente se abrió por el medio un pasillo, se abrió un camino en el medio de la multitud y venía entrando Aquilito. Cuando yo llegué a la cárcel de la Victoria, Araújo el Maco, mi amigo, me presentó a Aquilito. Compartimos un momento de tigre a tigre. Pero en esa ocasión es que el tigre no tiene amigo a nadie. El tigre no sé cómo se sentirá Aquilito. Hay muchos programas donde los tigres se defienden. Algunos se han convertido, otros no se han convertido. Pero la esencia del mensaje, el propósito del mensaje es que la gente vea que uno cambió. Aleluya. Cómo Dios cambia al ser humano. Gloria al Señor. Cuando yo vi a Aquilito que venía entrando el control de ese tiempo, yo vi una esperanza y dije, wow, llegó el amigo de mi amigo. Llegó el compadre de mi amigo Araújo. Pero no fue la esperanza que llegó, Wow. sino la traición. Cuando él se acercó, esa multitud de tigres, hermano, que no pudo nunca pegársenos a nosotros, entonces aprovecharon y vinieron con él. Y cuando vinieron encima, él le expresó una palabra a Araújo y le dijo, ¿por qué le faltaste respeto a esta gente? Porque él sintió como que le faltaron dos gentes sin nombre, sintió el control, como que nosotros le habíamos faltado el respeto a esa multitud. Sí, porque la reputación la tenían ellos, no La ustedes. reputación, claro, si nosotros éramos sin nombre, nosotros no éramos conocidos. Villa Duarte no tenía líder. Sí, porque en la calle el asunto del nombre es incidente. O sea, importantes son los que tienen crímenes, situaciones O sea, delictivas. nosotros no lo conocía nadie. No sonaban. Éramos dos gente anónimos, sin nombre.
Pero Dios le dio una sorpresa porque había un propósito. Aleluya. Había un propósito. Cuando él entró, entonces la multitud vino. Entonces al amigo mío lo amachetearon, lo apuñalearon, a mí me desarmaron. Cuando yo iba caminando hacia adelante, que nos llevaban cautivo para una celda de castigo, ellos se sintieron mal. Estaban mal, habían sido avergonzados, hermano. Avergonzados por dos gentes sin nombre. Lo que ellos no sabían era quién estaba detrás de esa gente sin nombre, el propósito que había. El plan de Dios. No era que nosotros éramos guapos, no era que nosotros sabíamos pelear mucho, éramos hombres. Entonces, del hombre se puede esperar cualquier cosa cuando no tiene a Dios. Yo en una ocasión saqué un poema y dije, aunque usted no lo crea, cualquiera mata a cualquiera. Eso es Porque cierto. el hombre no es por pequeño ni por grande. En No- el hombre hay una ignorancia. Y la ignorancia que abrazan a los hombres, cuando el pecado abraza al hombre, cualquier cosa puede acontecer. Wow, pastor. Entonces, ahí cuando me llevaban, hermano, se escondió uno detrás de una cortina. La única coleta que quedó, se escondió uno con un barrecama. Y cuando aquel hombre me llevaban a mí hacia adelante, ya cautivo, parece que le dieron la orden. Ahí viene, para que no pasemos así. Y el hombre metió por la sábana el cuchillo. Y cuando metió el cuchillo para penetrarme, el cuchillo tenía que caer de este lado en el área del corazón. Pero yo sentí que un ángel me movió, hermano. Aleluya. Y me dio la vuelta y el cuchillo entró por aquí y salió por aquí. El barrecama, la espada, entró por aquí, salió por aquí. Aleluya. En ese momento me llevaba Ñapita, un preso llamado Ñapa, hacia afuera. Y Ñapa tenía un cuchillo y yo me lancé sobre Ñapa para quitarle el cuchillo. Él me dijo, no, fulano, fino te va, me decían el fino. Fino te van a matar. Fino te van a acabar de matar, no lo haga, ven. Vámonos que yo te voy a llevar al hospital. Y el hombre ahí me abrazó, hermano, y esa sangre corría por mi cuerpo, porque ya yo estaba decidido a morirme. Por el propósito de Dios no lo permitió. Wow. No lo Pastor permitió. amado, wow, es poderoso lo que Dios ha hecho con su vida. Y yo creo que nosotros tenemos que traer ese testimonio completo. Tenemos que traerlo completito, desde cero, para que la multitud, los hermanos que nos escuchan, sean bendecidos. Y aquellas personas que estuvieron en cárceles, en situaciones difíciles, sean edificados y bendecidos y alcancen la salvación. Amén. Yo quisiera, pastor, que usted nos deje una palabra final sobre este contenido que usted nos trajo, para que nuestros amigos y hermanos que nos escuchan reciban una palabra final de edificación y bendición y salvación. Amén. La palabra final que tengo para las personas que no conocen a Dios, aún para el pueblo de Dios, es que la esencia de este mensaje se llama Dios. Aleluya. Dios quiere que nosotros todos nos reunamos, nos unamos y lleguemos a Él, que le entreguemos las almas a Él, que le entreguemos nuestra vida por completo. La Biblia dice que este mensaje es en vaso de barro para que nadie se gloríe, para que la gloria y la excelencia sea de Dios. La Biblia expresa que habían unos labradores malvados, Mateo capítulo 21. Aquellos labradores no hicieron el trabajo que tenían que hacer. Entonces cuando Dios vio que esos labradores no hicieron el trabajo, mataron a los enviados, golpearon a los enviados. Él mandó a su hijo, el dueño de aquella hacienda, y al hijo también lo mataron. Entonces Dios escogió personas para que den fruto a tiempo. Aleluya. Para que le entreguen fruto a tiempo. Eso somos nosotros los cristianos en este tiempo. Los escribas, los fariseos, el pueblo de Israel no pudo hacer el trabajo. Dios nos escogió a nosotros, a los evangélicos. Dios nos escogió a nosotros, la iglesia, los llamados, los que no tenían nombre, los que no tenían salvación, para que le entreguemos fruto a tiempo. Es nuestro deber comportarnos como verdaderos hijos de Dios y llevar esos frutos a tiempo al Señor. Para eso hemos sido escogidos, para conocer la verdad y testificar a los demás, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, que solo la verdad cambia, que solo la verdad liberta. Así que Dios me le bendiga a todos. Esto continuará. Amén, Gracias a amén. nuestro hermano Juan Malaquía
por este momento especial. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan, nos ven. Este tiempo con el pastor Pedro, el pastor Pedro Matos, una gran bendición para nosotros. Esto es Zona Sobrenatural. Comente, denle like, siga esta bendición que Dios quiere bendecirle. Hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.